aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, bienvenido, hermano Mario. Bienvenido, hermanos. Aquí hay una silla. Va. Gracias, hermanos, por salir. Yo dije, ya se durmieron. Pero qué bendición. Esta noche estamos acá con un propósito de poderles decir, hermanos, ustedes no están solos, Dios está con ustedes. Porque Dios es misericordioso y Él no es como nosotros, nos ama con amor eterno y nos habla de una u otra manera porque nos ama y quiere darnos esa vida eterna para que un día estemos con Él. Esta noche vamos a meditar ahí en ese pasaje, Hechos capítulo 12. Algo que sucedió en ese día, en ese tiempo de la iglesia primitiva, donde el rey Herodes no le gustaba lo que los apóstoles predicaban. Y en esa ocasión, él, para quedar bien con el pueblo, porque había un pueblo que seguía a los apóstoles, pero había un pueblo también que no le gustaba lo que ellos predicaban. Y por eso encontramos este versículo donde dice: y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Imagínense. Y yo cuando leía esta porción, decía yo, pero si Jacob, cuando nosotros recordamos, era uno de los 3 que estaban cerca de Jesús. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 17 de San Mateo, cuando él se los lleva a un monte y se transfiguró, dice que los demás se quedaron abajo y se llevó a Pedro, a Juan y a Jacob. Y ellos vieron cuando Dios le habló a Jesús. Y vieron también a Elías y a ¿quién más? A Moisés, junto con Jesús hablando. Pero aparte de eso, también recuerdo que cuando él ya iba a ser entregado, también los llevó al monte Getsemaní. Y les dijo a los demás: ustedes quédense aquí, vamos a orar. Y se llevó más adelante a Pedro, a Jacob y a Juan.
y les dijo, ustedes se quedan aquí, y él todavía se fue más adelante. Pero a lo que voy yo es de que eran ellos tres, que varias ocasiones Jesús los llevó con él y a los demás los dejó más lejos. Pero acá encontramos que Jacob es muerto por Herodes. Y yo me preguntaba, Señor, pero si era uno de los que tú invitabas, aparte de los otros 9 que se quedaban, esos 3 estaban ahí. Y ahora nos encontramos que Herodes mata a Jacob. A veces uno se pregunta, Señor, ¿por qué esto me viene a mí? ¿Por qué me está pasando esto si yo te busco, yo te sirvo, Señor, si yo trato de portarme bien? Pero cuando veo esto, que uno de los que también estaban con el Señor, Dios permite que Herodes lo mate. Pero, digo yo, Dios tiene el control de todo. Y Él permite las cosas porque Él sabe lo mejor de nuestra vida. Y nosotros no podemos renegar cuando nosotros le amamos. Vamos a esperar todo lo que venga a nuestra vida porque hacemos nuestro ese versículo: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando vemos este cuadro donde Jacob es muerto, pues decimos nosotros, bueno, ¿por qué? Pero a Dios le plació llevárselo para que estuviera ya descansando, reposando, esperando ese día glorioso cuando sea transformado a un lugar especial. Se lo llevó el Señor. Pero cuando Herodes vio que el pueblo le aplaudió por haber matado a Jacob, dijo, entonces vamos a agarrar a otro. Y agarró a Pedro. Solo faltaba que agarrara a Juan también, para que fueran los 3 que Jesús los llamaba para que estuvieran cerca de él. Pero ya agarró a Pedro y lo metió a la cárcel, viendo que el pueblo se había alegrado por la muerte de Jacob. Pero vemos ahí un milagro de Dios y vemos cómo Dios actúa. Pedro iba a ser sacado el siguiente día para ser muerto, pero no era su tiempo. Dios no permitió que Pedro muriera. Y vemos lo que el Señor hace. Dice el versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Lo que podemos decir que le sirvió a Pedro eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. 4 grupos de soldados de 4. ¿Cuántos soldados son? 16, ¿verdad? Imagínense. 16 para que cuidaran a Pedro. Y es más, donde él estaba, habían 2 soldados con las mismas cadenas atado con Pedro. Y aparte los 2 que estaban, yo me puse a pensar, si eran 4 grupos de soldados y la escritura narra que 2 estaban con Pedro, atados con Pedro, ¿verdad? Entonces habían 2 y 2 en la puerta. Y aparte estábamos los 4, los otros 4 y los otros 4, para que sean los 16. Pero más sin embargo, vemos vemos en el versículo 16, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta, los otros 2, custodiaban la cárcel. El versículo 7, y aquí
que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Cuando vemos este pasaje nos damos cuenta, hermanos, el poder de Dios. No hay nada imposible para Él, hermanos. Ahí estaba Pedro atado con las cadenas, con los dos soldados. Mas sin embargo dice que el Señor mandó a su ángel y aquella cárcel resplandeció y las cadenas se le cayeron. Ese es un milagro maravilloso. Pero aún todavía podemos notar que aquellos soldados se quedaron como estáticos, ¿verdad? No sabían o no se movieron, no podían hacer nada, como nosotros decimos hoy en día, hipnotizados, ¿verdad? Porque se les cayeron las cadenas a Pedro y ellos estaban con él. Mas sin embargo, no sé, la Biblia no dice si estaban sentados, durmiendo, acostados o parados, pero lo cierto es que estaban encadenados. Y cuando el ángel llegó, las cadenas se les soltaron. No hay nada imposible para Dios, hermanos. Todos nosotros tenemos dificultades en esta tierra, en este mundo, de una u otra manera. Pero Dios a través de este pasaje nos dice que para Él no hay nada imposible. Si libertó a Pedro, si sacó a Pedro de la cárcel en medio de 16 soldados, y aún dice que cuando salieron, la última puerta se les abrió por sí sola, la puerta de hierro, la que daba a la calle. Hermanos, ¿qué hay imposible para Dios? Muchas veces decimos: Señor, yo quisiera servirte, pero mira lo que tengo, mira lo que no puedo dejar, mira, Señor, esto, mira lo otro, mira mi familia, Señor. Pero hermanos, Dios puede obrar en nuestra vida, Dios puede obrar en nuestra familia cuando nosotros le creemos a Dios, cuando nosotros esperamos la respuesta de Dios a su tiempo. Dios va a obrar porque nada es imposible para Él. Él puede enviar su ángel con nuestra familia, por muy lejos que esté, por muy atado que esté. Quizá hoy no puede estar atado a un familiar con cadenas literales, pero sí cadenas espirituales que no lo dejan salir de ahí. Pero Dios puede enviar su ángel y esas cadenas de cualquier cosa pueden quebrarse, pueden soltarse, y Dios puede hacer libre a cualquiera de nuestros familiares. Porque para Dios no hay nada imposible. Ni aun Pedro, cuando el ángel le tocó el costado, dice que ni él sabía. Ni él sabía si era una visión, como ya estaba acostumbrado Pedro, a que veía visiones. Entonces creía que era otra de sus visiones, pero no, esto era literal. Y dice el versículo 8: le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Aleluya. Miren, hermanos, lo que uno no puede hacer, lo que uno no se imagina que Dios puede hacer en el momento más indicado, en el momento que menos esperamos, ahí llega el Señor, hermanos, para librarnos, para salvarnos. Ahí llega Él para levantarnos en alto y dejar burlado al enemigo. Más adelante nosotros encontramos versículos más hasta adelante que cuando el rey Herodes dijo: bueno, van a traer a Pedro. Entonces llegaron y todos los soldados estaban ahí, ¿va? Con sus lanzas y sus escudos, su espada, cada quien en su puerta. Y entraron aquí en la primera puerta. Vamos a ir a traer a Pedro. Ah, bueno, pasen.
la segunda puerta, la tercera puerta y la última, donde estaba Pedro ya en el cuartito, y se da la sorpresa que ya no estaba. ¿Qué hizo Herodes? Dice que mandó a matar a los 16 soldados. Porque así era la ley romana. El que dejaba ir el prisionero pagaba con su vida. En este caso no era solo uno, ni los dos que estaban con él atados con las cadenas, sino eran los 16 que estaban cuidando esa cárcel. Dios puso en alto a Pedro. ¿Sabe por qué? Porque dice la escritura que cuando alguien oyó que Herodes se había enojado y que había mandado a matar a los soldados, alguien corrió y dijo, bueno, ¿quién es el que está predicando en el templo? Y vio a Pedro. Rápido llegó el mensaje con Herodes y le dijo, al que tenías prisionero, allá está predicando en el templo. Pero ya no lo agarraron. Y Dios dejó burlado a Herodes. Dios puede hacer milagros todavía, hermano. Los ángeles todavía están para ayudarnos, para auxiliarnos, hermano. Y no solo acá podemos ver esto. Nuestra hermana Judith contaba un testimonio que yo me quedé pensando, Dios, Señor, de veras, Señor, todavía están los ángeles. Cuando yo leo, cuando los ángeles llegaron con Abraham, cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, yo me puse a pensar, bueno, Señor, todavía esos ángeles que llegaron a visitar a Abraham, todavía están en esta tierra, todavía visitan esta tierra. Y la hermana lo vio o los vio, no sé si dijo uno o dos. ¿Cuántos eran, hermano? Uno era. Y uno y uno. dos. Ah, eran tres. Tres Vio ella. de diferente tiempo. Que llegaron hasta acá, cerca de la casa, imagínense. No era para que no le fuera a pasar nada a Carlito, no. Era para que ella viera que el Señor estuvo obrando todo el tiempo que Él estuvo ahí y que tan grande la misericordia de Dios que hasta lo vino a dejar a su casa. Para que ella lo viera. El milagro, no solo lo que había hecho, sino que literalmente a los ángeles. Dios es bueno, hermanos. Dios nos ama con amor eterno. Dios quiere lo mejor para nuestra vida. El diablo, hermano, mete tantas cosas en nuestra vida, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, pero se cumple el dicho que hay en el mundo, que el que bien le sirve, mal le paga, hermanos. Pero Dios nos paga bien, hermanos, porque vemos este milagro que el Señor hizo con Pedro. ¿Y cuántos milagros ha hecho en nuestra vida? ¿Cuántas veces Dios nos ha librado? Y a veces decimos, qué suerte la mía, qué agilidad todavía me hice a un lado, todavía hice el timonazo para allá. No fuimos nosotros, fue el Señor que estaba preservando nuestra vida, porque nos ama y quiere que nosotros estemos a cuentas con Él, para que el día que de veras Él diga, hasta aquí llegaste, estemos a cuentas y vayamos a reposar, a esperar ese día que suene la trompeta. Hermanos, sigamos adelante. Hay luchas, hay pruebas, hay batalla, hay tentaciones, hay, hermanos, para todos. Pero dice la Escritura que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que esta noche hemos venido a este lugar para decirles que no están solos, que Dios los ama. A veces decimos nosotros, Dios no me ama porque quizá ve mis actitudes. No, el hecho que tengamos vida es que Dios nos ama. Dice la Escritura que es mejor perro vivo
que el león muerto. Así que mientras nosotros tengamos vida, es porque tenemos esperanza. Es porque Dios nos está dando la oportunidad de que arreglemos nuestra vida con Él cada día, cada momento. La lucha no se termina, hermanos. Aún estando uno en la casa, llegan los problemas, llegan la tentación, llegan tantas cosas a nuestra vida sin que uno salga a buscarlas. Pero cuando nosotros tenemos una relación con el Señor, no es solo cuando vayamos a la iglesia, no es solo cuando es la semana de oración, no, cada momento, cada instante nosotros estamos hablando con Él. Cuando salimos, cuando estamos en la casa, sentados. Yo a veces cuando estoy sentado ahí, yo le digo, Señor, gracias. Gracias por lo que nos has dado. Y veo ahí la plasma colgada en la pared. Yo nunca soñé tener una plasma ahí, hasta con su mueble. Nunca. Hermanos, y si yo recuerdo la edad de, como la niñita que está ahí, cuartito de cañas, oiga, hermano, todos amontonaditos ahí. Pero Dios ha sido bueno. Dios ha sido misericordioso con nosotros, hermano. Con todos, Dios es bueno. Porque Él a todos nos da oportunidades y debemos de ser agradecidos. Con lo poco o lo mucho que Él nos da, debemos agradecerle. Eso no quiere decir que ya estemos conformados con lo que tenemos, no. Agradecidos. Y si Dios nos da más, gloria a su nombre, ¿verdad? Pero hay que agradecerle todo lo que Él nos da. Así que ánimo, mis hermanos. Estamos orando siempre por cada uno de ustedes y unos por otros. Oremos siempre, porque todos necesitamos. Yo no puedo decir, no, hermano, yo no, hermano. Pablo dijo, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Así que aquel que se sienta que ya lo sabe todo, tiene que tener cuidado, porque si el apóstol Pablo dijo eso, imagínense, si nosotros nos ponemos a la par de él. Entonces, sigamos orando, creámosle a Dios que todo lo que nos sucede, que a veces no podemos dejar, o que no podemos dejar de hacer, Dios puede obrar un milagro en nuestra vida, porque para Él nada hay imposible. Vamos a orar esta noche para darle gracias a Él. Pónganse de pie un momento. Vamos a agradecerle a Él y vamos a pedirle también un milagro, así como el que hizo en Pedro. Que las cadenas se cayeron, hermano. Quizás no son cadenas literales, son cadenas espirituales que no nos dejan levantarnos, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan servir al Señor con todo nuestro